Estamos en la zona antigua de la mítica ciudad de Chichén Itzá, tan famosa por su estructura principal, el castillo, la pirámide donde se puede ver el efecto de la serpiente emplumada descendiendo por cada una de sus plataformas. Pero Chichén Itzá tiene una historia y una configuración que la hace muy interesante más allá de la pirámide de Kukulcán, y es lo que te voy a contar en este episodio. Chichén Itzá es una ciudad eminentemente maya. Como vimos en el episodio de la aproximación al mundo de los mayas, vimos las grandes migraciones desde el norte de Guatemala hacia los diferentes estados del actual territorio de México, ya sea Chiapas, Campeche, posteriormente Yucatán con sus grandes ciudades como Chichén Itzá, como Ekbalán, como todas las ciudades que configuran la ruta del PUC, como Uxmal, Cabá, Sayil, Labná, y finalmente también en Quintana Roo, como es el caso de la ciudad de Tulum. De allí, todas estas ciudades tienen la simbología, los panteones, las deidades, la cosmovisión del mundo maya clásico, como fue también en el caso de lo que vimos en el episodio de Tonina. Pero en Chichén Itzá podemos ver una confluencia entre lo que se denominan los mayas de Tabasco, también conocidos como mayas chontales o putunes. Cuando llegaron los itzáes comenzó la confluencia entre los chontales y los mayas del clásico, y en esta parte de la ciudad, de la parte antigua, puede verse ese tipo de arquitectura con las adoraciones propias al dios de la lluvia, Achak, y también otro tipo de material constructivo que es evidente en su fachada. Pero en el siglo X después de Cristo llegan los toltecas y es cuando se da en Chichén Itzá ese mosaico donde confluyen los mayas del clásico, los chontales y también esta civilización que fue arquetípica para Tenochtitlán posteriormente y lo fue para Chichén Itzá. Cuando estuvimos en Tula te conté que muchas de sus características urbanísticas se veían también reflejadas en Chichén Itzá. Pero no sería solamente las características constructivas las que serían una influencia de los toltecas en los mayas de Chichén Itzá, sino también desde el punto de vista de la cosmovisión mítica y también modificando su panteón, como lo vimos en Tonina, bajo la idolatría a Quetzalcóatl, aquí llamado Kukulcán, la serpiente emplumada, siendo aquí el dios del viento, de la abundancia y también del relámpago. En las estructuras principales de Chichén Itzá puede verse plasmada la impronta de los toltecas, por ejemplo, en el juego de pelota. Tenemos el juego de pelota más impresionante, hermoso y grande de Mesoamérica, y eso tiene que ver también con el tamaño que ya habían desarrollado los toltecas para este tipo de disciplina ritual. También tenemos al lado el zompantli, que era esa estructura que tiene el bajo relieve de los cráneos y donde se exponían los cráneos de los sacrificados en el juego de pelota, ambos vinculados a la misma ceremonia. Otra de las estructuras importantes que podemos ver en Chichén Itzá es el Templo del Guerrero, donde podemos ver esta confluencia de las dos etapas. Tenemos un templo Achak, donde vemos un frente, donde vemos los mascarones de Chak y donde vemos la escultura de Chacmol.
Y luego tenemos en la parte del frente la nueva edificación del tiempo tolteca, con las columnas similares a la del Palacio del Quemado, con los frisos de los guerreros, al igual que en la ciudad de Tula, donde los guerreros luego de las conquistas, luego de las batallas, hacían su desfile de honor. Y también tenemos en el Templo de los Guerreros esa impronta donde la casta guerrera comienza a tener mayor relevancia en el poder general de la ciudad. Como mencioné en el Templo del Guerrero, también la figura de Chacmol es algo que habíamos comenzado a ver en Tula y que también se representa, por supuesto, dentro de la ciudad de Chichén Itzá. Chichén Itzá es impresionante en otro tipo de estructuras. También tenemos el cenote sagrado, que es el lugar donde se daba el tributo para los muertos en su viaje hacia el inframundo. Cuando se hicieron las excavaciones, allí no simplemente se encontraron huesos humanos, sino todo tipo de ofrendas a los dioses de Xibalbá. Una de las estructuras más importantes desde el punto de vista simbólico y de decisión gubernamental dentro de Chichén Itzá tiene que ver con el observatorio, que es llamada esta estructura el caracol por una escalera que tiene en su interior con esta forma. El observatorio tiene como una especie de ventanas donde se podía allí encuadrar los astros que aparecían y de esta forma, registrando, se podían establecer las órbitas de estos astros. Y con estas observaciones, los mayas no solamente tomaban decisiones de tipo gubernamental, como por ejemplo con las batallas, con las conquistas, con las alianzas, sino también cuándo establecer las ceremonias, los tiempos de siembra y, por supuesto, y esto es fundamental en Chichén Itzá, la orientación de sus edificios principales. Y allí voy a la siguiente estructura y la más importante de todo el sitio sagrado de Chichén Itzá. La estructura más importante de toda la ciudad sagrada es la pirámide de Kukulcán, la pirámide consagrada al dios del viento. Una cosa que no muchos saben es que dentro de esta pirámide hay una pirámide prácticamente igual, inclusive se conserva en el interior su escalera, y esto nos habla de esa forma de construcción en Mesoamérica tipo, como ya hemos mencionado anteriormente, como una cebolla o como una mamusca. Para las civilizaciones antiguas de Mesoamérica, de la Mesoamérica prehispánica, los edificios eran una entidad que tenía un nacimiento y que tenía una finalización, y por eso se hacían ceremonias y ritos de inicio y también de finalización. Y muchas veces luego de la finalización se cubría con un nuevo edificio que lo cubría completamente, y esto es lo que ocurrió con la pirámide de Kukulcán. La pirámide de Kukulcán aparte tiene una función calendárica, tiene 365 escalones coincidiendo con el calendario civil. Y una de las cosas más sorprendentes y que hace de una gran confluencia de gente para verlo en los equinoccios es que en estas dos tardes, en las de marzo y en las de septiembre, durante 45 minutos, por la inclinación perfecta que tiene la pirámide, por cada una de sus diferentes plataformas se forman, de acuerdo al ángulo del sol, triángulos que generan el efecto del descenso de una serpiente hasta llegar a la cabeza esculpida de piedra. Allí se puede ver, con un juego de sombras, el descenso de Kukulcán. Chichén Itzá es esa mágica confluencia entre los mayas, los putunes, los toltecas, que dieron a una de las ciudades más hermosas, con mayor cantidad de relieves, simbolismos, el simbolismo del maya clásico y el simbolismo del maya epiclásico, y finalmente tolteca. Chichén Itzá estuvo habitada hasta el año 1250 y no se sabe por qué fue abandonada. Ese es uno de los grandes misterios del mundo maya.